Hola, buen día para todos. 3 veces buen día para todos. Qué bueno estar reunidos nuevamente ahora para poder hablar de la palabra de Dios, para poder recibir la bendición de Dios. Qué bueno que nosotros estemos expectantes con la puerta, con la mente y el corazón abiertos para recibir de Dios, para recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Hace unos días atrás prediqué un mensaje muy bueno, muy lindo. Vida excepcional, vida extraordinaria. Y por esa predicación me han escrito, me han enviado un par de preguntitas que yo quisiera contestar, ¿verdad? Y si yo pudiera cambiar, o no cambiar, sino decir un tema para este día, yo le pusiera viviendo vida excepcional, extraordinaria. Viviendo vida excepcional, extraordinaria. Siempre pensando en esa visión espiritual 2020 que nos lleva para ver cerca y para ver a lo lejos, ¿verdad? Mira, mi amado hermano, tú y yo tenemos que aprender a vivir y a promover, óyeme lo que te estoy diciendo, a promover en cada uno de nosotros un estilo de vida que parezca cada vez más a la estatura de Cristo. Somos hijos de Dios, tenemos los genes de Dios, hemos vivido durante años, en muchos casos, muchos años, por la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Entonces tú y yo tenemos que ser sabios para tomar las decisiones de cambios necesarios para vivir una vida progresista, como decía hace unos días. Que produzca el progreso de los demás, que no solamente sea el progreso para uno, sino que produzca el progreso para los demás. Nuestra vida abundante debe dar gloria a Dios, a la medida de Él, no como nosotros conceptuamos lo que creemos que es una vida en abundancia, ¿verdad? Entonces, quisiera nuevamente tomar en cuenta, porque esto es lo básico, tomar en cuenta el texto de Juan 10, versículo 9 y 10. La palabra de Dios dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a ver cómo el Señor nos guía en este día. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te pedimos tu bendición y la unción de tu Espíritu Santo para que nosotros podamos tomar y vivir lo que tienes para cada uno de nosotros. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí tengo escritas un par de preguntas muy importantes con respecto a inquietudes, digo yo, en la predicación pasada. Definitivamente, si vemos nosotros los versículos base, nos damos cuenta que cuando dice la palabra Jesús es la puerta, dice que es la puerta a una vida diferente, a una transformación de estilo de vida. Sí, como dije hace unos momentos, para mucha gente es muy difícil entender la frase de Jesús que dice, para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Y eso es porque están acostumbrados a vivir entre hurtos, muerte, destrucción, enfermedad. Pareciera que es una vida de castigo realmente, ¿no es cierto? Pero Dios nos da, es una vida y vida en abundancia. ¿Cuál es el propósito de Dios realmente? Y es de que nosotros podamos vivir felices siempre. Que seamos felices. Que podamos vivir la paz, el gozo y el contentamiento permanentemente, no solamente entrando y saliendo en esos estados de felicidad y gozo y dicha, ¿no es cierto? Y yo puse de ejemplo a una persona, una mujer de 92 años de edad,
y que ella da una lección de vida tremendamente, ¿verdad? Una lección de vida muy importante que tiene que ver precisamente con la felicidad. Les contaba que esta señora está entrando en ese ancianato y le iban a dar un cuarto, y mientras iba a ese cuarto, el que le estaba llevando le empieza a decir cómo iba a estar ese cuarto, y ella se puso feliz con un gozo tremendo, ¿verdad? Y el muchacho que le llevaba le dice, pero señora, Pepita, esperen, usted no ha visto el cuarto todavía. Y ella le responde, eso no tiene nada que ver con la felicidad. La felicidad es algo que se decide con anticipación. El hecho que me guste o no me guste ese cuarto no depende de cómo está arreglado. Depende cómo está arreglada mi mente, dice la señora. Ella dice, yo ya había decidido de antemano que me iba a encantar el cuarto. Imagínense qué pensamiento más tremendo, ¿verdad? Y dice que cada día toma esa decisión al levantarse. Ser feliz, ¿verdad? Dice, yo tengo dos opciones. O me quedo en la cama y muero en la cama, lamentándome de todas mis dolencias, o me levanto a dar gracias a Dios porque todavía funcionan las que me quedan. Ese es hasta broma, ¿verdad? Cada día, dice ella, para mí es un regalo. Y por eso, mientras mis ojos me funcionen, me centraré en el nuevo día y en las memorias felices que he guardado en mi mente. Y ahí dice una cosa que es admirable también, cuando aclara y dice, la vejez es una cuenta bancaria, de donde tú extraes lo que has depositado en ella. Y mi consejo, dijo ella, es que deposites gran cantidad de felicidad en la cuenta bancaria de tus recuerdos. Y ahí da 5 reglas para ser feliz. Libera tu corazón de odio, libera tu mente de preocupación, vive humildemente, da más y espera menos. Y aquí precisamente viene la primera pregunta, ¿verdad? Dice, pastor, ¿cómo hacer prácticas las 5 reglas de Pepita? Es tremendo, ¿verdad? Es una pregunta hermosa. Es una pregunta auténtica y hay que responderla. Y definitivamente en todo lo que yo voy a responder tiene que ver con el versículo 9 de Juan 10, cuando el Señor dice, yo soy la puerta. Y el que entra, dice, va a ser libre, va a ser salvo y va a entrar y salir y va a tener pastos, es decir, no va a faltar nada. Lo que dice, libera tu corazón de odio, libera tu mente de preocupación, vive humildemente, da más y espera menos. Ese es el pasto que el Señor nos ofrece comer. Eso es lo que Él quiere que nosotros comamos para poder ser, como dice, como hacer prácticas de esas 5. Esas 5 reglas hermosas. Y es de esa manera, entrando por la puerta. Ahora el apóstol Pablo, cuando habla precisamente de esa forma diferente de vivir, él escribe ahí en Corintios, permítanme, aquí tengo mi Biblia, vamos a leer un poquito aquí. En el capítulo 5 de Segunda de Corintios, desde el versículo 14 para que podamos entender esto. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, dice el versículo 15, para los que viven, ya no vivan para sí. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por aquí está la cosa, entrar por la puerta, ¿ok? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, para mí, ¿cómo puedo hacer
prácticas. Estas 5 reglas de Pepita es haciendo conciencia de que tú y yo ya no estamos en el tiempo sin Cristo. En el tiempo sin Cristo que prediqué la vez pasada, es ese tiempo en donde no conocíamos a Dios, no éramos participantes, nada. Ahora con Cristo, entonces ya somos partícipes de la familia. Y como dice que nosotros hemos venido a ser hijos de Dios, no engendrados ni de carne ni de sangre, sino ni de voluntad de varón, sino por Dios. Quiere decir que tenemos los genes. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo hacemos práctica? Por la fe. Por la fe, mi querido hermano. Por la fe de que yo soy nueva criatura, entonces yo sí puedo hacer prácticas. Esto de liberar el corazón de odio, liberar la mente de preocupaciones, vivir humildemente, dar más y esperar menos. Eso es práctica, esa es la nueva vida, ¿no es cierto? Es decir, ahora, ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo logro? Quizá yo me voy a meter en un lío aquí, pero yo creo que debemos precisamente ir a la segunda carta del apóstol Pedro y aquí leer algo bien importante, porque el haber llegado a Cristo Jesús es ser participante de la vida y de la piedad. Y entonces el apóstol Pedro, cuando escribe en su segunda carta, escribe que nosotros hemos venido a ser participantes de la vida y de la piedad. Entonces dice, pero mediante el conocimiento por su gloria y excelencia. Estoy leyendo en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 3. El versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Ok? Eso es el tiempo sin Cristo. Pero ahora en Cristo, pone atención, y ahí vamos a ver que para dejar a un lado los intereses personales, que también es una pregunta, tú y yo tenemos que entrar en este proceso de llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, ¿cómo hacemos? Versículo 5. Vosotros también dice, poniendo toda diligencia, es decir, poniéndonos pilas con esto, dice, añadir a vuestra fe virtud. Es decir, ahí está el proceso. No te quedes solamente creyendo a Jesús, sino una vez que crees a Jesús, entonces aumentas virtud. ¿Qué significa virtud? Virtud quiere decir dar pasos hacia las buenas obras, hacia las virtudes de Dios. Es decir, ir poniendo en práctica lo que vas aprendiendo. Lo que vas oyendo, vas poniendo en práctica. A la virtud, conocimiento. Es decir, ya estás poniendo en práctica lo que has oído. Ahora conocimiento. No te vas a quedar en lo poquito, sino que ahora vas a indagar. Ahora vas a leer la palabra. Vas a estudiar. Vas a meditar en ella. Meditar en la palabra no es estar pensando. No. Meditar en ella es vivir lo que has estudiado. ¿Oíste esto? Al conocimiento, dominio propio. Es decir, no te vayas a creer mucho, ¿no es cierto? Y dice, y al dominio propio, paciencia, perseverancia. Y a la perseverancia, piedad. ¿Qué es esto? ¿Qué es la piedad? Es mantenerse en comunión permanente con Dios. A la piedad, al estar en comunión permanente con Dios, le agregas amor fraternal. Ese es el amor en la congregación. Y al amor fraternal, el amor es amor a la humanidad entera. Entonces, si yo pienso en esto que acabo de leer, cómo hacer prácticas las 5 reglas de Pepita, empiezo entrando a Cristo. Ya estoy en Cristo, entonces ahora el proceso. A mi fe, virtud. A mi virtud, conocimiento. A mi conocimiento, dominio propio. A mi dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y entonces te vas a ir dando cuenta que te vas liberando de odio, de preocupación,
¿Vas a ser humilde en tu forma de vivir? ¿Vas a dar? ¿Vas a ser generoso? Generoso. Y vas a esperar menos. Es decir, te vas a alejar de esos intereses mezquinos personales. Amén. Ahora hay otra pregunta más. Pastor, me dice, ¿cómo puedo yo hacer práctica mi vida? O sea, las calidades de vida. ¿Cómo salgo de eso? Dice. ¿Cómo salgo de eso? Si yo reconozco que tengo una vida pobre. Si estoy entre los pobres, dice. Bueno, nosotros hemos visto que, y cuando yo les enseñé, que en la calidad de vida pobre es una calidad de vida de 0 estrellas. En donde se tiene un concepto mayor del que debes tener. Y ahí puse de ejemplo a la iglesia de la Odisea, que es una iglesia de éxito grande. Y creían que ya no necesitaban ni de Cristo porque habían alcanzado todo. Y el Señor, cuando se dirige al pastor de la iglesia de la Odisea, se dirige como Dios, el amén, el creador de Dios, la creación de Dios, el principio de la creación de Dios, dice. El fiel y verdadero. ¡Wow! Es tremendo. Entonces, él, como Dios, se dirige al pastor y le dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero tú tienes una calidad de vida pobre, una calidad de vida 0 estrellas. No sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! Y entonces el Señor le dice, yo te aconsejo, ponle coco a esto, en el versículo 18 del capítulo 3 de Apocalipsis dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego para que seas rico. No está hablando del oro físico, sino de la riqueza de la palabra. Amén. Y dice, y vestiduras blancas para vestirte, para que cubra tu desnudez, santidad, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, dice. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¡Wow! Miren lo que está diciendo. Es decir, aquel que se cree que tiene un concepto más grande del que debe tener, a aquel que se cree que es alguien porque tiene dinero. Son solo personas egoístas, ególatras, autosuficientes, cortos de visión. Dice, yo te aconsejo que ya dejes de pensar como estás pensando. Si vas a salir de una vida pobre, tienes que entrar al camino del Señor. ¿Y qué pasa con el mediocre? El mediocre, la calidad de vida mediocre es media estrella. Y ahí yo les puse de ejemplo el Proverbio 12:27, el indolente ni aún alzará lo que ha cazado. Dice, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Ok, yo me voy a centrar en la segunda parte. Haber precioso del hombre es la diligencia. Hermanos, si hay algo que tú y yo tenemos que entender y acostumbrarnos a ver, es que la diligencia es la clave de todos los éxitos. Entonces tú y yo tenemos que ser diligentes en todo lo que tenemos y hacemos. ¿Qué tienes? Eres padre, tienes que ser diligente como padre. Eres abogado, doctor, médico, etc. Tienes que ser diligente. Tienes que ser fiel, buen mayordomo de lo que tú tienes en tu mano, ¿verdad? Entonces, el mediocre es acostumbrado a fracasos, no tiene compromisos, etc. No le interesan las relaciones. Pero entonces, tiene que, ¿cómo sale de eso? Diligencia, pues. Poniéndose a pensar y hacer un autoexamen de que su mediocridad no le está llevando a ninguna parte. En cuanto a los ordinarios, esa clase de vida ordinaria, esa vida calidad, una estrellita, nuevamente tiene que ver con lo que se piensa de uno mismo, con esa normalidad
con que se ha pensado toda la vida. Es que yo soy simplemente humano y como humano pues yo tengo ciertas limitaciones, etcétera, etcétera. Y se han convertido, la gente se ufana de ser humanistas. ¿Quién es un humanista? Un humanista es el que su vida la centra en el hombre. La ha dejado a Dios aparte. Es decir, se aparta, ¿verdad? Y por eso en Jeremías 5:1, el Señor le dice al profeta Jeremías que recorra las calles de Jerusalén. Jerusalén estaba en mal estado, ¿no es cierto? Ahí en Jeremías 5:1 dice, y mira bien ahora, e infórmate cómo está esa. Tú no puedes, en otras palabras, tú no puedes interceder por Jerusalén si no estás informado qué es lo que están haciendo. Y eso es, y si nosotros pensamos en lo que está pasando en este tiempo, el Señor le dice, busque en sus plazas a ver si hayas hombre, si hay alguno que haga justicia, es decir, si hay alguno que esté procediendo a la manera de Dios, que busque verdad, es decir, que no viva la mentira del humanismo. Y yo la perdonaré, dice, y yo la perdonaré. Aunque digan viva Jehová, juran falsamente. Es decir, hay cualquier cantidad de gente que habla de Dios y dice, yo tengo a Dios. En otras palabras, lo que dicen, estoy catalogado dentro de los normales, humanista. No hace más esfuerzo que lo de lo común, ¿verdad? Es decir, acostumbrados a vivir las normalidades o lo que se llama las nuevas modas. Acostumbrados a vivir la moda, a la moda de lo que el mundo piensa, cree y establece. Un ordinario no hace más de lo que se espera de él, es utilitario. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es ser diligente y salir de ese interés personal. Porque cuando hay interés personal, hay sincretismo. Fíjense lo que acabo de decir. Es decir, su religión es el mismo. Está cómodo sin ningún compromiso ni obediencia y peor servicio a Dios, ¿verdad? Entonces, y es una persona, al ser ordinario no se compromete con nada ni con nadie. Todo es a corto y mediano plazo. Y llegamos al excepcional. ¿Qué hago? ¿Cómo entro dentro de esta vida excepcional? Para mí, lo más fácil es pensar en el versículo 9 y 10 de Juan capítulo 10. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. ¿A qué se refiere? Hace unos días atrás hablé yo acerca de la puerta estrecha. Esta es la puerta. Esta es la puerta de la que estaba hablando. Es una puerta estrecha. Y el que por mí entrare será salvo. Es decir, para entrar a vivir con Jesús, para entrar a la vida con Jesús, no puedes entrar con toda la carga de tu pasado. Ese pasado tiene que estar a un lado, tiene que quedar afuera. Para empezar la nueva vida con Jesús, todo lo que ha sido, todos tus pecados, todo eso, el Señor ya perdonó. Entonces tú ya no puedes entrar por la puerta, esa puerta estrecha, en donde te da garantías. Dice, todo el que por mí entrare será salvo, será libre, entrará y saldrá y hallará comida, hermano, hallará todo lo para sus necesidades. Y ahí él dice, en el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Yo te aclaro. Lo que tú vivías antes de entrar por la puerta era hurtos, muerte y destrucción. Ahora que ya has pasado, ahora tienes que simplemente abrir los brazos para que tengas vida y vida en abundancia. ¿Y quién te da eso? Dios. Dios es el que hace todo. Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer. Dios es el que nos da abundancia y nos lo prueba. No nos falta comida, no nos falta techo. Nos sana, nos libera, nos equipa, nos envía. Es decir, Dios lo hace todo. Hermanos amados, si tú y yo queremos vivir precisamente esa vida de excelencia,
ser gente de calidad como Pepita. Tenemos que permitir que Dios nos bendiga y que nosotros podamos tener una mente ordenada. Ser gente de calidad como Pepita, que es la ilustración que yo he tomado. Ser sabios en Dios, en donde la consagración es un sine qua non. No puedes llegar a vivir abundantemente sin Él. Es sujeción, mi querido hermano. Sujeción, sujeción, sujeción para poder ser sabios en Dios. Tener una relación con Dios estrecha. Y ahí nos daremos cuenta que la relación con los demás son excelentes. Seremos fieles a Dios, seremos leales a Dios, seremos fieles también en nuestras relaciones, seremos consistentes. Una actitud que no está manejada por las circunstancias, sino por la felicidad y el contentamiento. Como decía Pepita, una mente ordenada. Esto es vivir o estar viviendo una vida de excelencia, una vida extraordinaria. Eso es Visión Espiritual 2020. Démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, yo te ruego tu bendición. Yo te ruego, Padre Santo, que nos bendigas, que nos ayudes y que a partir de este momento, Señor, nosotros podamos vivir esas vidas extraordinarias, que nos mantengamos viviendo vidas extraordinarias, asombrosas. Gracias, porque todo lo logramos contigo. Señor, nuestra vida está aquí. Ahí en tus manos nos depositamos en ti. Enséñanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Viviendo vidas excelentes y extraordinarias. Que Dios te bendiga mucho.